Y la vida nos transcurre, y la transcurrimos, y se viene sin prisa pero sin pausa. Aquí te propongo un espacio de reflexión, con conocimientos, consejos e historias de vida. Soy médica clínica, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Laura Cabral. Soy la voz que te hace bien. Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy de nuevo y me encontré con un amanecer de trinos. No sé por tu barrio, pero por el mío se escuchan muy fuertes los trinos desde la madrugada. A veces me despiertan en plena noche. Creo que a las 3:30 ya empiezan a cantar. ¿Qué les pasará? ¿Las luces de los autos? No sé, el cambio climático, no tengo idea. Pero qué potencia, ¿no? Simpáticos y ensordecedores trinos que a veces me han desvelado. Dicen que son zorzales. Y un vecino me dijo que se llama zorzal chalchalero. Y ahí me cerró todo. Me los imaginé con el poncho puesto, las guitarras y la voz grave diciendo ¡primera! Y ahí se mandan con un canto descomunal, poniéndole todo. Esos pajaritos dan todo. Y te cuento que he tenido una remembranza con mi mamá. Sabia y fuerte mujer, la más valiente que he conocido hasta ahora. No sé si era supersticiosa o por el contrario, incrédula. Recuerdo que cada vez que se hablaba del número 13, hacía una mueca rara, mezcla de miedo y risa, pero se anticipaba a decirme que no existe la mala suerte, la yeta ni el mal augurio, bajo ningún signo o símbolo, y que si mi mente me traicionaba instalándome temor ante el pensamiento del inconsciente colectivo, yo tenía que contrarrestarlo con una afirmación extraordinariamente positiva de que todo ese día o ante la situación que se aproximaba iba a ser de buena fortuna, de luz y bienestar. Mi mamá, qué genia. Y desde chiquita pienso en los inventos del hombre. La suerte, por ejemplo. Tal vez en algún lado lo leí. La suerte no existe. Es un invento del hombre. Como decía Jung, lo que el inconsciente hace visible, hasta que no lo haces consciente, se presenta como destino. Tal vez ahí la suerte estaría en estar atentos y despiertos, ¿no? Hoy, que estoy grabando el episodio número 13 de La Voz que te hace bien, pensé en eso. El 13, ese número que para algunos es de mala suerte. Lo busqué en numerología, obvio, y me dice que está asociado a la capacidad de cambio y transformación, y que se asocia a un cuestionamiento profundo sobre cómo crear tu realidad. ¡Ja, claro! Entonces, este episodio será un gran encuentro, de esos que dejan huella. Hoy me desperté y pensé en eso, en lo mucho que cambió mi forma de empezar los días. Antes me despertaba con el ruido del despertador. Ahora me levanto sola, antes de que suene. Mi cuerpo ya sabe cuándo es hora de abrir los ojos. Es madurez, supongo, pienso. Escuchar al propio ritmo, confiar en los tiempos del cuerpo. Y esta mañana fui a la cocina. El aroma del café, el agua hirviendo, el sol colándose entre las cortinas. Todo un pequeño ritual de presencia. Y tuve un flash. Año 50 después de Cristo, Roma. Me imagino a Séneca caminando despacio por los jardines de su villa, anclado en el estoicismo que guía su vida, la atención al presente, la aceptación de lo que no puede cambiar y la disciplina interior. Su túnica ligera se mueve con la brisa del Tíber y sus sandalias levantan un poco de polvo del camino de grava. Sus ojos siempre atentos recorren el paisaje, los olivos, los cipreses, la luz que juega entre las hojas. Su frente amplia refleja concentración,
Su barba, cuidadosamente recortada, da solemnidad a su rostro, y su voz profunda murmura para sí mismo. La suerte no llega sola, es la conjunción de oportunidad y habilidad. Quien no se prepara, quien no observa, no la encontrará aunque le toque el cielo. Séneca levanta la mano, señala un olivo joven y sonríe, como sabiendo que la lección no es solo para otros, sino para sí mismo. Estar despierto, atento a cada instante, cada oportunidad, cada momento para actuar con destreza. En ese instante Roma está viva a su alrededor. Los sonidos del mercado, los pasos de los sirvientes, el rumor del río Tíber. Y él, estoico, camina entre todo eso, firme y sereno, como enseñando con su vida que la filosofía no está en los libros, sino en la atención plena al presente y la práctica diaria de la virtud. Y vuelvo al presente rapidito y me inquieta la duda. ¿Viste que en nuestro ahora hay como una fascinación contemporánea con el estoicismo? Una especie de renacimiento del pensamiento de Séneca, Marco Aurelio e Epícteto, traído al siglo XXI en cápsulas de frases motivacionales y tips de bienestar emocional, que inunda las redes sociales. Porque el estoicismo, en su raíz, propone la imperturbabilidad. No dejarse arrastrar por las pasiones, aceptar lo que no se puede controlar. Y claro, en un mundo donde el amor, los vínculos, la empatía y la vulnerabilidad son parte esencial del humano, esa idea puede resultar tanto un bálsamo como una anestesia. Entonces, siguiendo mi intuición, que es muy lúcida, pienso que si se aplica de manera rígida, el estoicismo puede volverse una trampa elegante. Porque el propósito original del estoicismo no era aislarse del mundo, sino cultivar una fortaleza interior que nos permita vivir en armonía con él. Séneca hablaba de la virtud como algo que se ejercita en comunidad, no desde la torre de marfil del desapego. Pero en su versión moderna, la de las redes, la del no te afecta nada, no esperes nada de nadie, solo vos mismo, se produce un giro peligroso. El ideal de serenidad se convierte en una forma de autodefensa emocional. Y claro, cuando uno se blinda demasiado para no sufrir, también se anestesia para amar. Lo paradójico es que buscando la paz, terminamos desconectados. Buscando libertad, terminamos ensimismados. Entonces, atenti. Te diría que el verdadero equilibrio sería un estoicismo con alma. No negar el sentimiento, sino aprender a habitarlo sin que nos devore. Sería algo así como una ética del sentir consciente, no del sentir negado. Y en mi cocina el agua empezó a murmurar, suave, como una conversación antigua. Abrí el frasco del café y el aroma se me vino encima. Fuerte, terroso, un poco dulce. Me gusta ese ritual. El agua que sube, el vapor que se escapa, la cuchara que gira despacio, el sonido de la taza apoyarse sobre la madera. Me lo disfruté todo. Y ellas ahí al ladito, las perritas, Elo y Tina, ya me miraban, listas para su paseo de la mañana. Les puse las correas, abrí la puerta y salimos. El aire estaba fresco, tibio apenas, con ese olor a tierra húmeda de los días que prometen sol. En la esquina alguien pasó fumando. Una hebra gris se elevó, flotó unos segundos y se deshizo en el aire. Me quedé mirando cómo se iba, cómo se desvanecía. Pensé en cuántas cosas en la vida son así. Se encienden, se elevan, se disuelven, como si nunca hubieran estado. Y mientras me voy haciendo el paseíto, voy pensando en este episodio que intento que quede flotando en reflexión. Porque la voz que te hace bien es un espacio con sensibilidad, conciencia y con una mirada que no juzga, sino que intenta nutrir para que vos puedas comprenderte y transformarte. Este episodio no es un sermón antitabaco, sino una reflexión humana y poética sobre el humo, sobre los humos.
El humo como símbolo, el que se inhala, el que se vende, el que se deja atrás cuando alguien se apaga o algo se apaga, el que nubla la ciudad, el que nubla las mentes. Pero también puede ser el que purifica y el que transforma. Entonces, vamos con los humos. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el episodio número 13 de La Voz que te hace bien. Hoy, humos. Mientras caminaba por la vereda, pensaba en cómo el humo se entrelaza con nuestras vidas. A veces de forma invisible, pero siempre presente. Y me vino a la mente una historia que, aunque terminó en tragedia, nos dejó una huella imborrable en la música argentina. Estoy cansada de esperar que me vengan a rescatar. Llueve, llueve la bendita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Hoy es domingo y sigo igual, encadenada a la soledad. Así no se puede seguir, sin ver la luz y sin respirar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. ¡Yeah! Conocí un banquero que tocaba el piano así. Hoy es lunes y sigo igual, hay que ir a trabajar. Cuento hasta 10 para no estallar. El destino es cruel y fatal. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Soy náufraga en el mar y estoy cansada de remar. Así no se puede seguir, sin ver la luz y sin respirar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. ¡Yeah! Parece la banda del Lemmy. Cualquier momento te voy, Lemmy. Para volver a casa se necesita remar bien fuerte, tener algo de suerte se necesita, pedirle a Dios todos los días, salud y trabajo se necesita, la copa barata y el muchacho bonito se necesita, sí, se necesita, agua bendita se necesita, se necesita, sí, se necesita, se necesita, sí, se necesita. También conocí a un guitarrista. Sí.
Se necesita una médica de cabecera, se necesita salud, trabajo, se necesita respeto, se necesita una sola vez en la vida acertar un numerito de la quiniela, tener algo de suerte, se necesita. Se necesita. Se necesita. Para volver a casa, se necesita remar bien fuerte, tener algo de suerte, se necesita pedirle a Dios todos los días salud y trabajo, se necesita la copa barata y el muchacho bonito. Sí, se necesita una médica de cabecera. Sí, se necesita. Se necesita, sí, se necesita agua bendita. Sí, se necesita. Se necesita, se necesita. Se necesita paz en el mundo. Se necesita, sí, se necesita. Se necesita, se necesita. Se necesita, sí, se necesita amor verdadero. Se necesita amor sincero, sí, se necesita. Se necesita, se necesita. Se necesita. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Y nadie me viene a buscar. Y nadie me viene a buscar. ¡Uy, qué temón! ¡Cuánta verdad, sabiduría y música, por Dios! Te cuento un poco de él. Adrián Fernando Otero nació el 31 de julio de 1958 en el barrio porteño de Villa Luro, Buenos Aires. Creció en Mataderos, un barrio con una rica tradición cultural. Desde joven mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo llevó a estudiar psicología. Sin embargo, su espíritu inquieto lo impulsó a viajar por América, Europa y África, desempeñándose en diversos oficios, como cocinero, artesano y periodista deportivo. A mediados de la década del 80 se incorporó a Memphis La Blusera, banda que había sido fundada en 1978 en el barrio de Floresta. Otero se convirtió en la voz principal y líder del grupo, siendo también el principal compositor de la mayoría de sus canciones. La banda alcanzó gran popularidad en los años 80 y 90 con discos como Nunca tuve tanto blues y Cosa de hombres, y se destacó por su estilo único que fusionaba blues, rock y jazz. En 2008, tras 30 años con la banda, Otero decidió emprender su carrera como solista. En su nuevo proyecto se alejó del blues tradicional para explorar un sonido más rockero, lanzando su primer álbum solista, Imán, en 2008. Su segundo disco, El Jinete del Blues, fue completado poco antes de su trágica muerte y lanzado póstumamente en 2012. Adrián Otero falleció el 12 de junio de 2012, a los 53 años, en un accidente automovilístico en la autopista Rosario-Córdoba. Por si no lo sabías, te cuento cómo. Viajaba, conduciendo su auto desde Buenos Aires a Rosario para un recital. En el camino, perdió el control de su auto en la autopista Córdoba-Rosario a la altura de Ballesteros. Se cree que el accidente ocurrió cuando intentaba encender o apagar un cigarrillo, un gesto tan cotidiano que en ese momento se tornó fatal. Iba con su acompañante, Analía Míguez, quien sufrió lesiones menores. Otero, quien había luchado contra adicciones como el alcoholismo, estaba en una etapa de recuperación y había lanzado su carrera como solista.
En homenaje a él elegí cantarte esta canción, Se Necesita. Una canción que habla de lo esencial en la vida, el agradecimiento y las pequeñas cosas que realmente importan. Porque al final, como decía Adrián, se necesita muy poco para vivir y ser feliz. Y así, el humo de su cigarro se convirtió en el humo de su legado musical, que sigue vivo en cada acorde, en cada letra, en cada recuerdo. Y me puse a investigar este temita de los humos. Y cuando miro atrás, veo que el humo ha estado presente en casi todas las culturas del mundo. No solo como materia física, sino como sombra, como ritual, como puente entre lo humano y lo divino. En muchas comunidades originarias de América, el tabaco y otros humos medicinales no era un hábito de ocio, sino un acto sagrado. El humo tenía y tiene la función de purificar, de invocar espíritus, de comunicarse con lo invisible, de dar gracias, de pedir, de ofrecer. Por ejemplo, entre pueblos indígenas norteamericanos, el acto ceremonial de la pipa, pipe ceremony, es más que fumar. Es compartir un espacio de comunión, de oración, de responsabilidad social. El humo asciende como oración, llevando pensamientos, respetos, promesas. Otro uso ritual, el smudging, muy practicado por comunidades indígenas de Canadá y de los Estados Unidos, que consiste en quemar hierbas sagradas como salvia, cedro o pasto dulce, para limpiar energías, espacios, personas. Es una ceremonia de purificación espiritual, mental y física. Los saumerios. En otras culturas antiguas, como en Egipto o en religiones orientales, el humo del incienso jugaba un rol central. En templos, en rituales fúnebres, como ofrenda a los dioses, como símbolo del espíritu que asciende. El incienso como fuente, fragancia y purificación. En la herbolaria tradicional mexicana, el tabaco era considerado planta sagrada. Lo usaban con otras plantas en rituales para inhalar humo con fines medicinales, para entrar en trance, para pedir oráculos, etc. No era solo fumar por gusto, sino conexión con lo espiritual. En Mesoamérica, el tabaco era regulado. Solo sacerdotes, médicos, parteras podían usar ciertas prácticas con él, pipa, etc. Se usaba para curar dolores, para rituales y para aliviar los dolores de muelas. En la región amazónica hay rituales ancestrales que involucran hierbas, resinas, incienso, humo para purificar, con una fuerte conexión espiritual con la naturaleza. En el norte argentino, especialmente en Jujuy, Salta, Humahuaca, etc., cada 1 de agosto se celebra el ritual de la Pachamama. En esas ceremonias hay sahumerios, humo de braseros, incienso, humo de hierbas, para ofrendar, purificar y agradecer a la tierra. En esas ceremonias también se realizan mesas rituales, o sahumerios, donde se usa humo aromático como parte de la ofrenda, el pedido y el agradecimiento a seres no humanos y fuerzas de la naturaleza. Otro dato, el uso del ambil, tabaco en pasta mezclado, por pueblos de la Amazonia noroccidental, Huiloto, Cogul, etc., con usos ceremoniales, medicinales, curativos. Y también está la historia del tabaco, que nació en América precolombina, mucho antes de que los europeos lo conozcan, usándose en ceremonias religiosas, medicinales y de comunidad. Cuando llegó a Europa, se convirtió en planta de placer, enfermedad, poder, comercio, adicción. Esa transformación del humo ceremonial al humo cotidiano trae muchas preguntas. Entonces, este repaso me sirve para pensar que el humo no es solo aire contaminado ni solo adicción. Es también herencia cultural. Es memoria del espíritu humano. Es símbolo de lo que arde, de lo que se ofrece, de lo que se pierde y de lo que se transforma. Y pienso, ¿en qué momento el humo que alguna vez fue plegaria se volvió carga? ¿En qué momento esa bruma sagrada que unía a los pueblos con la tierra empezó a separarnos del propio cuerpo? Porque el tabaco fue primero eso, una planta maestra, un canal entre el cielo y la tierra. Pero algo pasó en el camino. El rito se hizo rutina.
El símbolo se volvió consumo, y lo que antes purificaba, ahora intoxica. Tal vez seguimos fumando por memoria ancestral, por ese impulso de respirar algo que no es solo aire, algo que calme, que conecte, que llene. Pero el humo del cigarrillo no eleva plegarias, anestesia. Y ahí aparece la otra cara de este elemento sagrado, la adicción. Una de las más potentes, más silenciosas y más difíciles de transformar. Vamos a hablar de eso, del tabaco, de su historia, de su poder, de su engaño. Porque aunque el humo nos haya acompañado desde el inicio de los tiempos, también nos recuerda que no todo lo que arde ilumina. Y aquí te propongo que evaluemos juntos los distintos humos. Hay muchos tipos de humo. Está el que se ve, ese que deja manchas en los pulmones, en las cortinas, en los dientes y en los días. El que sale de un cigarrillo, de una fábrica, de una quema. Ese humo pesa, mata y deja huella. Pero hay otros humos más sutiles. El humo del engaño, el de la industria que vende bienestar envuelto en nicotina. El humo de algunas personas devenidas en personajes, que solo te lo venden. Tal vez porque no tienen nada adentro. Conocí uno así. Pobre. El humo de los discursos vacíos, los que prometen curar mientras se enferman. Y también está el humo que no se ve, pero se siente. El que queda después de una relación que se apaga. Cuando alguien desaparece sin decir adiós. Y lo único que queda flotando es la confusión, la falta de aire, el ghosting emocional de estos tiempos. Hay humos que matan el cuerpo y humos que intoxican el alma. Pero todos tienen algo en común. Nos impiden ver claro, respirar profundo y estar presente. Vamos con el primero, el humo que mata en silencio. Me imagino el humo flotando en el aire como una caricia tibia, pero cuando lo nombro con sus números se vuelve puño. Es una piña, en serio, escuchá. Cada año, más de 7 millones de personas mueren en el mundo por causas relacionadas con el tabaco. 7 millones. Es como si toda la ciudad de Buenos Aires desapareciera 2 veces en un solo año. En Argentina, el humo mata a 123 personas por día. 123. Una cada 12 minutos. De esas muertes, 1 de cada 3 es por cáncer de pulmón u otros tumores, por ejemplo, los cánceres de las vías urinarias. 1 de cada 4 por enfermedades cardiovasculares. El tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular, de esos modificables, pero si permanece, te suma una gran chance de enfermedad coronaria, como el infarto agudo de miocardio o de accidentes cerebrovasculares. Y 1 de cada 5 personas muere por EPOC, esa enfermedad que transforma el aire en un enemigo. Además, cada año, más de 226.000 argentinos enferman por el tabaco. Y los costos, porque todo tiene un costo, superan los 200.000 millones de pesos. Pero más allá del dinero, están las sillas vacías, las respiraciones cortas, las camas de hospital y ese humo invisible que queda suspendido en la casa cuando alguien ya no está. Porque el humo mata, sí, pero lo más cruel es que lo hace lentamente, que se disfraza de hábito, de compañía, de pausa, y que mientras parece darnos alivio, en realidad nos va quitando el aire. En los primeros minutos intentaré exponerte el enigma del humo que seduce. Ahí voy. ¿Qué tiene el humo del tabaco que tantos lo buscan como si fuera un abrazo? ¿Qué necesidad humana hay detrás de esa primera bocanada? La nicotina es una de las drogas más adictivas del planeta, más que la heroína en algunos estudios, por cómo actúa sobre el sistema nervioso. Te lo explico rapidito. En segundos llega al cerebro. Se libera dopamina, serotonina y noradrenalina, neurotransmisores asociados al placer, la atención y la calma. El problema es que ese efecto dura muy poco y el cerebro empieza a pedir otra dosis. Ese es el mecanismo del enganche,
pero no solo químico, también emocional y ritual. Y si hablamos de la química del humo, acá podemos entrar con una mirada científica y clara. Cada cigarrillo tiene más de 7.000 compuestos químicos y al menos 70 son cancerígenos, entre ellos el alquitrán, que da el color oscuro, el monóxido de carbono, que impide que el oxígeno llegue bien a la sangre, y el arsénico, que es literalmente un veneno. Y sin embargo, el cuerpo se acostumbra a ese veneno, porque lo asocia con alivio. Ay, Dios, el humo que atrapa. Quizás sea la ilusión de calma o el deseo de frenar el tiempo, aunque sea un instante. Con el tiempo, el cerebro del fumador cambia, literalmente cambia su estructura. Empieza a generar más receptores de nicotina, pequeñas puertas que solo se abren con una bocanada de humo. Esto es muy importante para entender el proceso de dejarlo. Trata de imaginarte muchas puertitas que son los receptores de la nicotina. Cuando alguien deja de fumar, esas puertas quedan ahí, esperando, entornaditas y calladitas, las muy guachas. Y entonces puede pasar que intentaste dejar. Y sí, después de semanas o meses volvés a encender un cigarrillo, todas esas puertas se abren al mismo tiempo. El efecto es intenso, casi eufórico y peligroso. Muy peligroso, porque el cerebro interpreta que volvió la recompensa y se reactiva toda la adicción. Se abren todas las puertitas juntas. Por eso es tan importante comprender qué pasa en el cuerpo cuando uno deja el cigarrillo. No para tener miedo, sino para tener herramientas. Definitivamente tu mejor escudo es la información. Porque la recaída no siempre es falta de voluntad. Muchas veces es un fenómeno biológico. Y saberlo ayuda a sostener el proceso sin tanta culpa, con más cuidado y compasión. Y podés claudicar, pero tenés que volver a empezar. Sin juzgarte ni culparte. Volver a empezar. Si lo hiciste una vez, podés hacerlo 1000 veces hasta vencer. Y entonces, ya que te expliqué el mecanismo, ahora sí, lo primero es preguntarte, ¿de verdad quiero dejar de fumar? Esa es la clave, el deseo. El deseo es el motor que nos mueve, lo que nos saca del lugar donde estamos para ir hacia otro. Y si ese deseo está, entonces podemos empezar a planificar. La primera estrategia, la más importante tal vez, es charlarlo con tu médico de cabecera. Tu médico te conoce, sabe cómo sos, cómo manejas la ansiedad y puede orientarte sobre qué camino puede ser mejor para vos. Además, puede ofrecerte diferentes tipos de acompañamiento, desde un apoyo terapéutico individual hasta equipos multidisciplinarios con nutricionista, profesor de educación física o incluso grupos de ayuda y acompañamiento. Psicólogo y psiquiatra si es necesario. Hay miles de estrategias posibles y lo más probable es que tu médico te pueda informar cuál se adapta mejor a tu situación. Y después viene algo muy concreto, casi simbólico. Escucha esto. Ponerle una fecha. Sí, elegir un día. Por ejemplo, el 1 de noviembre empiezo mi nuevo camino sin tabaco. Esa decisión escrita, dicha en voz alta o marcada en el calendario, ya empieza a reconfigurar tu mente. También podés ponerle la fecha importante, por ejemplo, el día del casamiento de mi hija, o cuando se reciba mi hijo, o cuando me mude de casa, o bueno, nada, ponerte un tiempo también estimativo. Porque cuando el deseo tiene fecha, se convierte en acción. Y aquí te dejo un datito extra, una especie de frutillita de postre para que lo tengas en cuenta. No es una regla, pero sí se sabe que hay ciertas personalidades o entornos que pueden predisponer un poco más al tabaquismo. Por ejemplo, haber crecido con padres o familiares fumadores. Eso genera una especie de permisividad aprendida, una naturalización del hábito que sin darnos cuenta se queda grabada en nuestra mente.
También hay rasgos de personalidad que pueden tener más riesgo de adicción. Las personas muy ansiosas, impulsivas o con tendencia a buscar estímulos fuertes suelen encontrar en el cigarrillo una forma de calmar o canalizar esa energía. Y hay algo más importante para tener en cuenta. Existe lo que se llama adicción cruzada entre el tabaquismo y el alcoholismo. No es casual. Ambos hábitos suelen compartir ciertos rasgos de personalidad, como la impulsividad o la dificultad para manejar la ansiedad, y a veces se refuerzan entre sí. Por eso, si estás intentando dejar de fumar y notas que el consumo de alcohol aumenta o que se asocian, vale la pena mencionarlo con tu médico o terapeuta. Todo forma parte del mismo proceso de cuidado. Y claro, no puedo dejar de mencionar otro humo que hoy flota en el aire del mundo. Un humo que también tiene raíces antiguas, que fue planta sagrada antes de volverse producto recreativo. La marihuana, el porro, el facito, el cannabis, tantos nombres para una misma combustión. En las culturas originarias se usaba para abrir la conciencia, aliviar el dolor, invocar la calma o la visión. Pero en el camino ese humo también se transformó. Pasó de ser instrumento espiritual a mercancía, y su consumo entre lo legal y lo prohibido abrió un universo paralelo donde conviven el placer, la medicina y la dependencia. Como todo humo tiene su sombra y su luz. Puede sanar o puede atrapar. Y tal vez en otro episodio podemos adentrarnos más en ese territorio, porque detrás del humo verde también hay historia, ciencia y alma humana. ¿Y vos? ¿Qué pensás de todo esto? ¿Te parece que ese otro humo también puede sanar o al contrario, confunde más de lo que alivia? Me encantaría leerte. Puedes dejarme tu comentario, tu experiencia o tu mirada, porque este espacio también se nutre de eso, de lo que te pasa, de lo que pensás, de lo que querés transformar. No me voy a quedar mucho más en este tema por ahora, pero te lo dejo flotando, como el humo, para que tal vez en otro episodio podamos mirarlo con más profundidad. Pero hay algo más. Existe adicción cruzada entre el tabaco y otras sustancias, como el alcohol y la marihuana. No es casual. Ambas comparten rasgos de personalidad y a veces se refuerzan entre sí. Los estudios longitudinales muestran que los que empiezan con un hábito tienen más probabilidades de sumar el otro, especialmente si hay impulsividad o búsqueda de sensaciones. Es como un río que empieza pequeño pero que con cada afluente crece y se hace más difícil de frenar. En Argentina los datos son claros. Según la Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media del 2014, el 18,4% de los estudiantes de secundaria consumió marihuana en los últimos 30 días. Además, el 35% consideró fácil conseguir marihuana y el 44% reportó haberla recibido como oferta. Esto nos muestra que el consumo no es algo aislado, está presente en el entorno social de muchos jóvenes. Y mirando a Latinoamérica en general, hay una tendencia interesante. Mientras el consumo de tabaco disminuye lentamente, el consumo de marihuana ha ido en aumento, especialmente entre jóvenes universitarios y adultos jóvenes. Es decir, si estás intentando dejar de fumar, vale la pena mirar si el otro hábito también forma parte de tu río, porque juntos pueden arrastrarte más fuerte. En resumen, conocerte, poner fecha, buscar acompañamiento y tener en cuenta estos factores, personalidad, entorno y co-uso, te da herramientas concretas para sostener el cambio. Porque cuando el deseo y la conciencia se alinean, ya estás dando paso hacia la libertad. Y antes de pasar a los humos simbólicos, quiero detenerme en otro humo moderno. Un humo que no huele, que no deja cenizas, pero que también deja huellas. Hablo del vapeo. ¿Te suena? Es curioso, ¿no? El ser humano deja de fumar, pero inventa otra forma de seguir haciéndolo. El cigarrillo electrónico. Los vapers nacieron como una supuesta alternativa menos dañina, pero la evidencia científica empieza a mostrar otra cosa. Los líquidos que se inhalan contienen nicotina, metales pesados y glicerina, una serie de sustancias que al calentarse generan aerosoles tóxicos. Escuchá esto, por favor.
Se calcula que más de 1 millón de adolescentes en América Latina ya los probaron. Y lo que parecía una moda se volvió una nueva forma de adicción. Es una especie de humo 2.0. Digital, luminoso, disfrazado de libertad, pero sigue siendo humo. Y como todo humo también confunde, también oculta, también anestesia. Y mientras hablamos de humos modernos, pienso en mi hijo. Hace un par de años empezó a vapear. Al principio lo miré como algo pasajero, una moda, colorido, atractivo, como un juguete tecnológico. Pero pronto entendí que detrás de eso hay algo más. Su necesidad de crear, de fluir, de perderse en la música y los beats. Se puede pasar toda la tarde componiendo, construyendo ritmos, explorando sonidos. Y es en esos momentos cuando fluye su creatividad y pierde la noción del tiempo. Y ahí también aparece el vapeo. Ahí es donde el no juzgar se vuelve importante. No juzgar, pero sí acompañar y observar. Comprender qué forma parte de su proceso creativo, que le da un marco, un límite y que él mismo lo maneja o intenta manejarlo, sin que domine su vida cotidiana. Porque claro, es un mecanismo que puede generar ansiedad, aunque él sienta que lo calma. Pero también es el espacio que lo conecta con su parte más interna, la que le permite crear, expresarse y hacer cosas hermosas. Y ahí, como madre, lo que puedo hacer es acompañarlo, dialogar, iluminarlo en su conocimiento y su aprendizaje, sin imponer, sin intervenir en la pasión que lo atraviesa. ¿Y quién tiene derecho a juzgar? Nadie, ni yo, ni vos, ni nadie. Porque detrás de cada adicción hay una historia, una necesidad, un vacío o un deseo. Y si juzgamos, rompemos el puente. En el caso de mi hijo, como el de tantos pacientes de la misma edad, el juicio no ayuda, solo genera culpa. Y la culpa es otra forma de humo. Te nubla, te encierra, te hace creer que no puedes cambiar. Lo veo en mis pacientes cuando me dicen, doctora, yo quiero morirme, pero antes quiero dejar mi cuerpo bien andado. Y ahí pienso, ninguno de nosotros va a morir cuando quiera. Vamos a morir cuando el cuerpo no dé más. Entonces me pregunto, ¿vale la pena vivir 15 o 20 años con una enfermedad que se podría evitar? ¿O podemos empezar a mirar distinto, con más conciencia, con más ternura hacia nosotros mismos? Al final, no te olvides que somos seres finitos y el tiempo que tenemos, este que respiramos, es el único que realmente podemos cuidar. ¿Qué sé yo? Ahí te lo dejo flotando como el humo. Un humo amoroso que te invita a reflexionar y tal vez a tomar decisiones por y para vos. Y si nos metemos en otro humo, ahí va, el humo simbólico. Imaginemos por un momento una habitación cerrada. El humo de un cigarrillo aún flota en el aire, se enrosca, se esconde en cada rincón. Pero no es solo humo de tabaco, es también el humo de lo que sentimos. La culpa que no decimos, el miedo que nos paraliza, la tristeza que nos rodea. Así como lo científico nos mostró qué contiene el humo físico, lo simbólico nos permite explorar el humo de nuestra vida emocional. Respirar humo no es solo inhalar sustancias, también es sentir cómo algo invisible nos envuelve, nos toca, nos cambia. Así como la nicotina viaja por cada célula, también hay humos que circulan por la mente. Miedo que se enrosca, culpa que flota, dolor que se dispersa en silencio. Te propongo una experiencia. Cerrá los ojos un instante, sentí ese humo. No es físico, pero está ahí, dentro tuyo, moviéndose, dejando huella. Y si dejas que hable, que te muestre lo que hay detrás,
Tal vez podrás entender cómo te afecta, cómo te transforma. Y ahora vamos a explorar ese humo a través de estos próximos 3 actos, cada uno como una nube de emoción, de historia y de descubrimiento. Si este humo pudiera hablar, ¿qué nos contaría sobre el miedo, la culpa, el dolor? Para explorarlo vamos a dejarnos llevar por una historia que sabe de humos, de sombras y de emociones que flotan invisibles. Una historia que nos enseñará a ver el humo no solo como algo que inhalamos, sino como algo que nos habita. Vamos a entrar en el mundo de Edgar Allan Poe. Dicen que era una noche de invierno. El viento golpeaba las maderas y una vela temblaba sobre su mesa. Allí, un hombre pálido escribía sin descanso. Tenía los ojos hundidos de insomnio y en el pecho el peso de todos sus miedos. Edgar Allan Poe, el poeta de las sombras, no escribía solo historias de terror. Escribía sobre el alma cuando se pierde en sí misma. Sobre ese instante en que el dolor se vuelve arte y la locura un espejo. Quizás aquella noche no escribió con tinta, sino con humo. Un humo que salía de su propia mente, denso, ondulante, lleno de presencias. Hay humos que no vienen del fuego, sino del alma. Nebulosas que aparecen en nuestros sueños, en los pasillos del pensamiento. Son humos oníricos, tejidos con los restos de lo que callamos, de lo que tememos, de la culpa, del deseo no dicho. Algunos pueden verlos, otros prefieren no mirar, pero están ahí, esperando ser comprendidos. Y cuando los enfrentamos, cuando los miramos de frente, descubrimos que no tienen cuerpo, solo reflejan lo que llevamos dentro. El miedo, la culpa, el dolor, también son humo. Y solo se disuelven cuando recordamos quién respira. Porque todo humo, hasta el más oscuro, puede volver a ser aire. Este fue un regalo especial para vos, de mi episodio número 13, Humos. El humo tiene muchas formas. A veces es materia, a veces es emoción y a veces
esa atmósfera. Hay autores que supieron transformarlo en arte, en lenguaje, en sombra poética. Uno de ellos fue Edgar Allan Poe, nacido en Boston en 1809. Poe fue poeta, narrador y crítico literario. Es considerado el maestro del relato corto y del terror psicológico, pero también fue un explorador del alma humana. En cada historia suya hay un eco de lo invisible, un temblor entre la razón y la locura, entre el deseo de saber y el miedo de descubrir. Dicen que Poe escribía de noche, rodeado del humo de las velas, y que muchas veces corregía sus relatos una y otra vez, buscando el sonido perfecto de cada palabra, como si fueran notas musicales. Creía que cada cuento debía leerse de una sola vez, en un solo aliento, para que la emoción no se dispersara. Esa obsesión por la unidad, por lograr que forma y sentimiento respiraran juntos, lo convirtió en un creador único. Leer a Poe es entrar en una casa antigua con una vela encendida. Cada paso revela algo que estaba oculto. Por eso, más que un escritor de terror, fue un alquimista de emociones oscuras. Hoy te invito a dejarte envolver por su niebla literaria, por ese humo denso que no asfixia, sino que revela. A escuchar con el corazón lo que nos susurra desde el otro lado del espejo, donde el miedo también puede volverse belleza. Te invito a explorarlo y disfrutarlo. En tu mundo podría ser algo más que un clásico. Anímate, googlealo y sentilo. Te va a gustar. Pero también están los humos que nos venden y los que fabricamos. Bueno, hay muchos tipos de humos: el que arde en un cigarrillo, el que se levanta en un laboratorio, el que flota en los cuentos de Poe. Y también están los que nos quieren vender. Los humos de las promesas vacías, de los brillos falsos, de las palabras que encandilan. Hay personas que viven de eso, de fabricar humo, de envolver a los demás en una ilusión bien narrada. Yo alguna vez compré ese humo. Lo compré porque lo necesitaba y porque además tenía plata para comprarlo. Y muy adentro mío sabía que era humo. Pero en ese momento me daba calor, me daba sentido. Y sí, me lo creí un poquito, pero con el tiempo aprendí a mirarlo distinto. Sin juzgarlo ni juzgarme, comprender que solo era un reflejo de mi propio fuego. Experiencias. Seguro que a vos también te pasó. ¿Quién no se encontró con un vendehumo? Pero hay humos más sutiles todavía. Los de los tratamientos milagrosos, los que prometen sanar, adelgazar, dejar de fumar, cambiarte la vida en 3 pasos. Humo que se viste de ciencia, de salud o de espiritualidad. Y uno, en el cansancio, en la ansiedad o en el miedo, quiere creer, porque todos de algún modo queremos sentirnos mejor. Pero el bienestar no se compra, se cultiva, y ningún humo, ni el emocional ni el comercial, puede apagar del todo la llama que uno aprende a cuidar por dentro. Así que cuidado. Y después están los humos que nosotros mismos fabricamos. El humo de la negación, de la procrastinación, del mañana empiezo, del no tengo tiempo, del ya fue. El humo con el que tapamos lo que nos duele mirar o lo que nos da miedo cambiar. A veces vivimos corriendo detrás de esa nube, creyendo que estamos ocupados, cuando en realidad estamos huyendo. Y sin darnos cuenta se nos van los minutos, gloriosos minutos de esta vida tan corta. Por eso hoy te invito a mirar el humo de frente, verlo, respirarlo una última vez y soltarlo. Porque solo cuando el humo se disipa, aparece el fuego real, el de la conciencia, el de la presencia, el de estar vivos ahora. Y también están las bombas de humo
que nos lanzan los otros, en los vínculos de amor, en las amistades, en esas relaciones que nos importan. El ghosting, el desaparecer sin aviso, las palabras que se fuman antes de decir lo que sienten. Todo eso deja un humo denso que envuelve y asfixia al que queda atrás. Ese humo duele, genera angustia, nos hace preguntarnos qué hicimos mal, qué dejamos pasar. Pero, ¿y si lo hiciéramos distinto? También podés invitar a otro tipo de humo, uno transparente, honesto, directo. Un humo que dice, ¿sabes qué? No quiero continuar. Ya no estoy enamorado, no me siento así. No me gustas más. Y está bien. Nadie tiene la obligación de quererte. Nada de eso es malo, ni feo, ni cruel. Es claridad, es respeto, es cuidado del corazón propio y ajeno. Si pudiéramos lanzarnos menos bombas y más palabras sinceras, quizás respiraríamos más livianos. Quizás nos conectaríamos de verdad, sin humo que nos nuble el presente, ¿no? Por eso, antes de seguir, quiero dejarte esta pregunta. ¿Qué humo estás respirando hoy? ¿Y cuál estás dispuesto a soltar? Y por estar en octubre y recientemente el 10, se celebró en todo el mundo el Día Mundial de la Salud Mental. Y te dejo esta perlita, con datos actuales sobre el impacto del ghosting en la salud mental, hoy en el mundo. Escucha, 71% de las personas que han experimentado ghosting reportaron que su salud mental se vio afectada negativamente. Las consecuencias incluyen ansiedad, depresión, baja autoestima y dificultad para cerrar ciclos emocionales, ya que la falta de cierre puede dejar a la persona atrapada en la incertidumbre. Este fenómeno puede desencadenar sentimientos de abandono, confusión y soledad, afectando la capacidad de establecer relaciones saludables en el futuro. El ghosting, la falta de claridad en los vínculos, puede ser un humo muy tóxico que genera ansiedad, tristeza y confusión. Pero hay maneras de cuidarnos. Te lo dejo en 3 tips. 1. Fomentar la honestidad y la transparencia en nuestros vínculos. Si no sentimos lo mismo, decirlo con claridad no es malo, es sano. 2. Escuchar nuestra intuición y nuestros límites. No permitir que nos hagan responsables de emociones que no nos pertenecen. 3. Aprender a soltar lo que nos hace daño sin culpa ni miedo. Y para el final, algo más que importante. Y es reconocer que no todo se puede controlar, pero sí nuestra reacción y nuestra presencia. Cuidar tu salud mental es también reconocer el humo que respirás, decidir qué te sirve y qué te conviene dejar ir. Respirar claro, estar presente, vivir con conciencia. Eso es lo más valioso que puedes ofrecerte. Y hasta aquí llegué. Ojalá lo hayas disfrutado como yo. Y si te gustó y para mantener este espacio, te propongo que me invites con un cafecito, como si estuviéramos sentados frente a frente, mirándonos a los ojos, en una mesita de un bar en Mendoza. Hasta la próxima. Mi nombre es Laura Cabral y soy la voz que te hace bien. Te invito a escuchar más episodios en Spotify, YouTube e iVoox. Dale, acompáñame.